A ver, a veces surge la pregunta, ¿por qué leemos hoy, en pleno siglo XXI, una historia que se escribió hace 400 años? ¿O cómo es posible que una novela, solo un libro, pueda cambiar nuestra forma de ver el mundo? Bueno, pues en este análisis vamos a meternos de lleno en 10 obras monumentales, y no solo para admirarlas, sino para intentar desentrañar el secreto. ¿Qué las hace inmortales? Esa es sin duda la gran pregunta que nos va a guiar. ¿Qué es? ¿El estilo? ¿Los personajes, quizás? ¿O son las ideas que nos plantean? Pues mirad, a lo largo de lo que siga vamos a buscar la respuesta y lo haremos analizando 3 tipos de genialidad literaria que estas obras maestras representan a la perfección. Vale, pues empezamos fuerte. Empezamos con los revolucionarios, con esos autores que miraron las reglas, las normas de cómo se escribía y dijeron, hasta aquí. No se conformaron y decidieron, literalmente, escribir unas reglas nuevas. Y con eso cambiaron para siempre lo que una novela podía llegar a ser. Y claro, si hablamos de revolucionarios, tenemos que empezar por el principio de todo, por el origen, con ese Hidalgo de la Mancha que, de tanto leer libros de caballerías, pues se le fue un poco la cabeza y decidió convertirse en uno. Venga, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es moderna. Ojo, que no es solo que Cervantes creara personajes inolvidables como Don Quijote y Sancho, que ya es muchísimo. Es que además jugó con los límites entre la realidad y la ficción, mezcló la parodia con la tragedia. Vamos, que sentó las bases de la novela tal y como la conocemos hoy. Fue, de verdad, un acto de pura invención. Y ahora pegamos un salto tremendo de varios siglos. Nos vamos al Dublín de 1904. Porque si Cervantes puso los cimientos de la novela moderna, lo que hizo James Joyce fue coger el edificio entero, desmontarlo hasta el último átomo y volver a construirlo de una forma que nadie había visto jamás. Y sí, es una obra compleja, a veces muy compleja. Pero lo interesante es entender que esa complejidad no es un capricho. Lo que hizo Joyce fue meternos literalmente dentro de la mente de sus personajes con esa técnica que llamamos flujo de conciencia. ¿Por qué? Porque rompió la narración lineal de toda la vida para demostrar algo fundamental, que la experiencia humana no es ordenada, no es una línea recta, es un auténtico torbellino de pensamientos, de recuerdos y de sensaciones. Bien, dejamos a los revolucionarios y pasamos ahora a otro tipo de genio, las obras que funcionan como un espejo, esas novelas que, con una precisión que casi parece de cirujano, diseccionan o bien el alma humana o bien las complicadísimas estructuras de la sociedad que nos rodea. Con esta novela nos metemos en un sitio oscuro, en la mente torturada de Raskolnikov, un estudiante que comete un asesinato, no por dinero ni por pasión, sino para probar una teoría. Pero que nadie se engañe, la novela no va realmente sobre el crimen, va sobre todo lo que pasa después. Dostoyevsky nos mete de cabeza en lo que hoy llamaríamos un thriller psicológico en toda regla. El verdadero campo de batalla no está en las calles de San Petersburgo, sino dentro de la cabeza del protagonista. Su lucha interna contra la culpa, sus intentos de justificarse, la búsqueda de redención, al final lo que consigue es que nos preguntemos por los límites de nuestra propia moral. Y ahora, cambio radical. Dejamos la psicología oscura y rusa y nos vamos a los salones elegantísimos de la Inglaterra de la Regencia. Podría parecer un cambio de 180 grados, y lo es, pero os aseguro que la agudeza del análisis es igual de implacable. Y aquí se ve perfectamente el genio de Austen. Utiliza una historia de amor, la famosísima de Elizabeth Bennet y el señor Darcy, casi como un caballo de Troya. ¿Para qué? Para lanzar una crítica mordaz, afiladísima contra las normas sociales de su época, contra la idea del matrimonio como un negocio y sobre todo contra el papel que se le asignaba a la mujer. Es una comedia, sí, pero una comedia con un bisturí escondido. Siguiendo con esta idea del espejo, vamos a ver ahora cómo se refleja algo tan fundamental como la búsqueda de la libertad. Y para eso vamos a comparar dos visiones que, aunque parecen muy diferentes, son igual de potentes. Por un lado, la lucha contra un sistema que oprime desde fuera y por otro, la lucha contra las jaulas que una misma se construye. Por un lado tenemos a Orwell, que nos pinta esa distopía aterradora en la que pensar libremente es el último acto de rebeldía contra el gran hermano. Y por el otro, a Flaubert, que nos presenta a Emma Bovary. Ella no está atrapada por un gobierno, sino por las normas sociales, por sus propios sueños rotos, buscando una libertad que la cruda realidad le niega una y otra vez. Al final, son dos caras de la misma moneda, dos formas de opresión, dos batallas por ser libre. Y llegamos a la tercera categoría de genios literarios, mis favoritos quizás, los arquitectos de mundos. Hablamos de autores que no se conformaron con reflejar nuestra realidad. No. Ellos fueron más allá y crearon universos enteros de la nada, con sus propias reglas, sus mapas, sus historias.
Y si hablamos de arquitectos de mundos, hay que empezar por el maestro indiscutible de la fantasía épica. Tolkien no se limitó a escribir una historia. Lo que hizo fue construir la Tierra Media desde los cimientos, ¿eh? Creó idiomas completos, mitologías enteras, miles de años de historia. Una locura. Y esta es la clave para entender su importancia. Su obra no es solo una aventura de hobbits y elfos, es la creación de un mundo tan increíblemente detallado y coherente que se convirtió en el patrón, en el molde sobre el que se ha construido prácticamente toda la fantasía moderna que ha venido después. Vamos, que estableció el estándar con el que se mide todo lo demás. Dejamos la fantasía ética y nos vamos a otro tipo de mundo, completamente diferente, pero igual de fascinante. El realismo mágico de Macondo, ese pueblo mítico donde lo más extraordinario se vive como si fuera parte del día a día. García Márquez lo que hace es construir todo un universo siguiendo la historia de la familia Buendía, y ahí mezcla la historia real de un continente con cosas tan fantásticas como alfombras que vuelan o lluvias que duran años y años. Pero ojo, que esto no es para escapar de la realidad, es al contrario una forma de entenderla en toda su complejidad, con lo maravilloso y lo terrible que tiene. Y para terminar con los creadores de mundos, vamos a una forma más sutil, más introspectiva. La de esos autores que nos demuestran que los universos más gigantescos pueden estar en realidad dentro de nuestra propia mente. Por un lado tenemos a Marcel Proust, que construye una catedral literaria entera a partir de la memoria, explorando cómo el pasado es casi un país al que podemos volver con un simple sabor o un olor. Y por otro a Juan Rulfo, que nos mete en Comala, un pueblo de susurros, de fantasmas, un mundo hecho de los recuerdos de los muertos. Son dos maneras magistrales de crear realidades enteras a partir de algo tan intangible como el tiempo y la memoria. Bueno, y después de todo este viaje, ¿qué sacamos en claro? ¿Cuál es ese ADN, esa esencia que comparten estas obras maestras tan diferentes entre sí? Vamos a intentar resumirlo. Aquí lo tenemos, todo en una sola vista. Desde Cervantes, que directamente inventó la novela moderna, hasta Joyce, que la reinventó por completo, Dostoyevsky, que nos abrió las puertas de la mente humana, y Austen, que diseccionó la sociedad con una precisión increíble, Orwell y Flaubert, que nos enseñaron sobre la lucha por la libertad, y por último, Tolkien, García Márquez, Proust y Rulfo, que construyeron mundos enteros, ya fuera con fantasía, con magia o con los propios recuerdos. Cada uno a su manera empujó los límites de lo que la literatura podía conseguir. Y para terminar, una última pregunta, para darle vueltas. Si todas estas novelas definieron su mundo, ¿cuál de ellas resuena con más fuerza hoy? ¿Acaso vivimos en el mundo vigilado de Orwell? ¿O quizás en la eterna insatisfacción de Madame Bovary? ¿O necesitamos más que nunca la imaginación de un Tolkien para encontrarle sentido a todo? Bueno, quizás la respuesta es que el verdadero legado de estas obras no es definir una sola época, sino darnos las herramientas para entenderlas todas, incluida, por supuesto, la nuestra.